Los lunes en Hoy por Hoy Guadiato, Diálogos. Un encuentro con el mundo de la ciencia, de las letras. Diálogos. Francisco Javier de los Ríos te invita cada lunes a las 13:30 a una entrevista al detalle con invitados de renombre provincial, nacional e internacional. Diálogos, con la firma del profesor Francisco Javier de los Ríos. Buenas tardes, 1:00 p.m. exactamente, y volvemos con nuestro programa semanal de Diálogos. Y hoy, por tercer año consecutivo, participa el doctor Francisco Herrera Triguero. No voy a extenderme mucho en su presentación porque es la tercera vez que está aquí con nosotros. Simplemente referenciar que es licenciado en Matemáticas, doctor en Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Y para resaltar una breve reseña de su potencial investigador, decir que la primera vez que lo entrevistamos había recibido más de 140.000 citas y tenía un Google Scholar de 169. Bueno, pues ya va por 190 y más de 170.000 citas. Su trabajo se centra en la inteligencia artificial para la sostenibilidad, la inteligencia artificial confiable, la inteligencia artificial de propósito general y toma de decisiones y modelización de la opinión humana. Y hoy quiero tratar con él un tema que me parece apasionante y es sobre la necesidad de explicar los algoritmos. Y vamos a darle la buenas tardes al doctor Herrera Triguero. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Javier. Un placer volver a estar por tercera vez en el programa. Bueno, el placer es para nosotros. Es siempre un enorme honor tenerle a usted con nosotros. Y para no perder tiempo y aprovechar al máximo, porque es un tema, como he comentado, apasionante, lo primero que le quiero preguntar es ¿qué se entiende por que sea una inteligencia artificial explicable? Pues es un área actualmente fundamental de la inteligencia artificial que pretende que los humanos comprendan el funcionamiento de la inteligencia artificial, que actualmente cuando reciben una recomendación, una sugerencia o una acción por parte de un sistema inteligente, comprender y tener una explicación de por qué esa sugerencia. Imaginemos en un ámbito médico, si un doctor recibe una predicción, una sugerencia de una enfermedad, por ejemplo, de un sistema de IA, que además sea capaz de explicar el por qué llega a la conclusión de esa enfermedad o de ese diagnóstico. Ha comentado un tema tan sensible como puede ser la sanidad, y realmente la aplicabilidad es un requisito crítico en sectores como sanitario, justicia o finanzas. Sí, de hecho, ateniéndonos a la reglamentación europea de la IA, la IAT, que entró en vigor, ya ha entrado en vigor, se aprobó el 13 de junio del 2024 y que estará desarrollada en su plenitud 2 años después, en junio de 2026, ya se ha aplicado, ya entró en vigor la primera fase en la que está prohibido una serie de usos de la IA y va a seguir extendiéndose. Recoge 8 grandes áreas de las llamadas áreas de aplicación de alto riesgo, donde la salud, por ejemplo, una de ellas, el acceso a los servicios públicos, la educación, la democracia, instalaciones críticas, el control de fronteras, la justicia, etcétera. Estamos hablando, si nos fijamos realmente, de todo aquello que no afecta directamente en la vida diaria, en nuestros derechos fundamentales como ciudadanos. Es necesario que los algoritmos sean auditados. Y cuando se auditan los algoritmos, estamos hablando dentro de la IA confiable, y hay 4 principios éticos. Uno de los principios éticos de la IA confiable es la explicabilidad. Por otro lado, uno de los 7 grandes requisitos es la explicabilidad, con lo cual, fíjate en esta dualidad que forma parte del principio ético, de la ética de la propia IA europea que queremos desarrollar, IA confiable, y eso es un requisito técnico que nos permite justamente avanzar hacia la auditabilidad de los algoritmos de IA en esos escenarios de alto riesgo. Bueno, pues por contraposición a las
y explicable están los algoritmos opacos. ¿Qué riesgo conlleva el uso de dichos algoritmos en decisiones críticas? Pues la opacidad, si fuera la opacidad per se innata, si fuera completa, estaríamos hablando de que el experto que tiene que tomar una decisión recibe una sugerencia de un sistema de IA en todos los sistemas de alto riesgo, en todas las áreas, en todos los problemas de alto riesgo. Es el experto del humano el que tiene que tomar la última decisión, y ahí estaríamos hablando de un sistema de IA que le haría una sugerencia al humano, pero el humano no tendría ninguna capacidad para valorar la coerción o no de la sugerencia. Un sistema de IA se va a equivocar, igual que no hay que con los humanos, no existen sistemas expertos al 100%, y por tanto el humano necesita tener mecanismos para poder valorar esa sugerencia. La opacidad per se al 100% llevaría al humano a no tener esa capacidad de conocer algo más del porqué del funcionamiento y comprender el sistema que le está dando la sugerencia. Es un riesgo alto porque digamos que en ese caso el experto obviamente tiene toda su experiencia en el ámbito, pero al final no tiene información adicional de por qué la IA le da una recomendación que podría coincidir o no con la valoración del experto. Por lo tanto, el usuario final tiene derecho a entender cómo y por qué se toman decisiones algorítmicas. Sí, en la ley se indica que los usuarios tienen derecho a conocer la evaluación y tienen derecho hasta una opinión humana. Es decir, no basta, en todos los ámbitos de alto riesgo, la regulación europea indica que la decisión última es de un humano y es el responsable de la decisión, y el usuario tiene derecho a recibir una explicación del por qué la decisión, que le afecta a su derecho fundamental, a la salud, etcétera. Entonces, y una pregunta, ¿es lo mismo o hay diferencia entre interpretabilidad y explicabilidad en el tema algorítmico? Hay diferencias. Hablamos de interpretabilidad de un sistema interpretable, de conocer internamente cómo funciona el sistema. Ahí estamos hablando, ahora, recientemente hubo un resultado muy interesante de Anthropic, la empresa de IA que trabaja con el sistema cloud de Amazon, donde mostraban unos primeros estudios de qué parte de los modelos neuronales, del modelo lenguaje, del modelo fundacional, se activaban, y estaban intentando entrar en las propias neuronas artificiales del sistema para ver cómo se activaban. Una línea muy interesante. Hablamos de IA interpretable también, un modelo de los llamados de caja blanca, un árbol de decisión, un sistema de reglas, algo que nosotros podamos comprender lo humano. Y luego, esto forma parte de la explicabilidad, pero luego existe también una explicabilidad a posteriori, que es una vez que el sistema toma una decisión, que te explique el porqué, que seamos capaces de hacer una auditoría hacia atrás y que te explique qué parte de los datos o qué razonamiento interno hay, que a partir del dato de entrada le lleva a darte una recomendación de salida. Por tanto, la explicabilidad es un ámbito más amplio que engloba a esta interpretabilidad. Nos encantaría que todos los sistemas fueran interpretables. Desgraciadamente, hay muy poco en interpretabilidad y mucho va a ser necesario de la explicabilidad a posteriori de aquellos sistemas que no son interpretables per se, porque va a ser muy difícil abrir esa caja negra y convertir un modelo de neuronal profundo en un modelo interpretable. Por lo tanto, el abrir las cajas negras, como puede ser las redes neuronales profundas, ¿es un desafío para la ética de la inteligencia artificial? Yo diría que es el gran desafío. Sí, si fuéramos capaces de abrirlas, cuanto más seamos capaces de conocer de la interpretabilidad de cómo funciona el modelo, más nos permitirá primero la toma de decisión del humano, y luego otro tema muy importante, comportamiento seguro, que la línea llamada de seguridad y comportamiento seguro, en inglés safety, que no se permita monitorizar el comportamiento en todo momento del día, que no haya una desviación. Es necesario, la explicabilidad también va a ser muy importante para poder monitorizar que la IA se comporte en todo momento como nosotros queremos que se comporte y que no haya una desviación de comportamiento. ¿Y genera un conflicto
la precisión y la explicabilidad en los modelos de IA o no hay ningún conflicto entre ellas dos cosas? Desgraciadamente sí, se dice a veces que son contrapuestos. Cuando intenta tener una alta precisión, va avanzando hacia modelos neuronales, modelos de deep learning, que son más precisos que los modelos clásicos lingüísticos de árboles de decisión, modelos de reglas. Ganas precisión, pero pierde interpretabilidad. Entonces, es un equilibrio, una dualidad en la que están contrapuestos, y aquí viene la gran dicotomía. En un futuro, cuando un humano tiene que tomar una decisión, ¿qué quiere? ¿El modelo más preciso, pero que desconoce por qué la decisión? ¿O prefiere un modelo que, aunque pierda precisión, le va a explicar el por qué y entonces el humano va a tomar la decisión correcta? Porque existe lo que se llamaba la sobreconfianza. En inglés, el over-reliance. Es una línea nueva actualmente en la inteligencia artificial, en esta cooperación y colaboración humano-sistema de ella, que lo que pretende es que el humano tome la decisión correcta y que no haya una sobreconfianza sobre el sistema y entonces te lleve a tomar una decisión incorrecta porque confías tanto en la IA que cuando se equivoca la das como correcta esa equivocación. Entonces esto abre ese dilema. ¿Dónde está el equilibrio para el humano entre la máxima precisión y esa explicabilidad que al humano le permita tomar decisiones? Siempre estamos hablando de estos escenarios de alto riesgo, donde el humano tiene que ser el que toma la última decisión. Si vamos a un escenario de poco riesgo, o riesgo ninguno, por ejemplo, las recomendaciones en la web de una publicidad, de una compra, en esos sistemas es lo que se busca, la máxima precisión, y cuando no hay riesgo para lo humano, se habla de transparencia en términos de que te comuniquen que es una IA tu interlocutor, que está haciendo publicidad por una IA. Pero ahí no, cuando no te afecta tu derecho fundamental, ni una recomendación de una compra, pues la compra o no, y si te equivocas no te va a afectar nada en tu vida, ahí no se está pidiendo explicabilidad ni interpretabilidad. Pero sí es fundamental en todo aquello que afecta a nuestros derechos fundamentales, a nuestra salud, a las instalaciones críticas en un país, y si nos podemos fijar, el abanico de problemas y aplicaciones denominadas de alto riesgo, pues están alrededor nuestro, en nuestro día a día. Es la mayor parte de aplicaciones que tienen importancia para nosotros. Y bueno, vuelvo al tema de los modelos opacos. ¿Deben limitarse en ámbitos sensibles como salud, sanidad, justicia, finanzas? O no tiene por qué limitarse. Bueno, yo ahí es que hablaría de dos tipos de opacidad. La opacidad que es accidental y que nosotros podemos intentar llevarla a ser explicable, que es justamente lo que se pretende cuando hablamos de abrir estos modelos de caja negra o hacer explicaciones a posteriori de por qué toma la recomendación. Ahí entra la explicabilidad. La explicabilidad permite reducir esa opacidad y es reducir la llamada opacidad accidental. Y luego existe una opacidad llamada per se. Siempre va a haber una parte de la opacidad que no vamos a poder abrir. Entonces tenemos que convivir con esa dualidad, esa opacidad que hemos revertido accidental, y tenemos una parte de explicabilidad, una parte de opacidad per se, que tenemos que intentar que sea mínima, y tenemos que llevar a un modelo de gobernanza de la IA que nos permita garantizar que con esta dualidad de trabajando con la explicabilidad y esa opacidad per se que no va a poder eliminar, pues tener un modelo correcto de gobernanza que nos garantice que podemos tomar decisiones con la IA, que nos garantice ese derecho del humano y del usuario a tener una explicación y que siempre sea un humano el que le dé una explicación del porqué de la decisión, que nos permita lo que se llama la contestabilidad y el derecho a la réplica, a la reclamación. Entonces necesitamos un modelo de gobernanza que nos garantice todos los derechos que tenemos los ciudadanos en derechos fundamentales, aún habiendo una parte de opacidad que no vamos a poder salvar en la IA. No podemos prohibirla porque la opacidad está ahí. Sabemos que estos modelos que permiten manejar el lenguaje, los modelos actualmente de IA generativa, que generan imágenes, los modelos grandes modelos de lenguaje, ChatGPT y todos los demás modelos, tienen una parte de opacidad que va a ser siempre, va a haber una parte de opacidad per se que no vamos a poder eliminar. Entonces ahí viene la gobernanza
del sistema y que esa gobernanza nos garantice mantener todos los derechos como usuarios. ¿Y qué técnicas existen hoy en día para hacer explicables los modelos de la IA? Pues, cuando son interpretables, el modelo interpretable, que son los de reglas, los que somos capaces de entender lo humano, una regla, donde conocemos los valores de las variables, en ámbitos de valores numéricos, pues los modelos de reglas. Cuando entramos a modelos de imágenes o modelos de lenguaje, pues estamos hablando, cuando hablamos de imágenes, pues tener que esas técnicas que son capaces de indicarnos cuáles son los píxeles de una imagen, que no estén indicando un reconocimiento de una enfermedad o no una clasificación de cualquier objeto. Y cuando entramos en el ámbito del lenguaje, pues actualmente se está desarrollando todo un conjunto de estrategias de inteligencia artificial que intentan analizar la plausibilidad del modelo, que el modelo sea capaz de discernir correctamente cuando tiene que hacer un análisis de sentimientos positivo o negativo, que el modelo sea capaz de analizarte si puede haber una alucinación. Ahora se está abriendo toda una línea nueva e investigación muy reciente que nos está introduciendo estas líneas de explicabilidad en el ámbito de los modelos de lenguaje. Se va abriendo toda la teoría de la explicabilidad para intentar desarrollar tecnología que pueda facilitarnos el comprender que la sugerencia del sistema de ella es correcto. Es un ámbito muy nuevo, complejo matemáticamente, complejo a nivel de informático, pero es el gran reto, como tú antes has dicho, que tenemos los investigadores de inteligencia artificial. Y bueno, has hecho referencia antes a modelos abiertos, de árboles de decisión, recta de regresión lineal o logística. ¿Y qué ventaja tienen estos modelos intrínsecamente interpretables frente a los de las cajas negras? Para mí, cuando son aplicables, muchas, todas. Lo que ocurre es que en los ámbitos ahora de nuestra vida diaria, la mayor parte de los datos con los que nos enfrentamos, por ejemplo, la imagen o el lenguaje, no permiten aplicar estos modelos clásicos de caja blanca, árbol de decisión, regresión logística, etcétera. Entonces, hemos entrado en un escenario de procesamiento de información con IA, imágenes y lenguaje, que son justamente los dos elementos básicos que al humano nos han hecho ser diferentes al resto de otras especies humanas. Nosotros tenemos una historia donde tenemos imágenes rupestres. Nuestra primera representación rupestre tiene 20.000 años en las cuevas de Lascaux, en Francia. E igualmente el lenguaje, se dice que el lenguaje actual que utilizamos los Homo sapiens tiene unos 50.000 años de historia. Fíjate que los dos tipos de datos fundamentales para comunicar a los humanos, la imagen y el lenguaje, son procesados con modelos de IA generativa, que son cajas negras, que no podemos hacer uso ahí de estos algoritmos clásicos del aprendizaje automático, la IA clásica, que sí era interpretable. Y entonces en estos ámbitos requerimos el desarrollo de nueva tecnología de aplicabilidad a posteriori que nos permita darnos información sobre la veracidad de la salida de estos sistemas. ¿Y qué papel juegan los modelos sustitutivos en la aplicabilidad de los algoritmos complejos? En la medida que tengan cierta capacidad de precisión y nos den aplicabilidad, serían muy útiles. Siempre estos modelos sustitutivos aplicables que intentan nos pueden sustituir a un modelo más preciso si ayuda. Buenas tardes. Disculpen, se ha cortado la comunicación, volvemos a retomarla en breves momentos y seguimos con esta apasionante charla sobre lo que se necesita saber de qué hay que explicar de los modelos de la inteligencia artificial. Llama al móvil, por favor. Me dice el doctor Herrera que le llamemos al móvil. Ha habido un corte en la comunicación, como le estaba comunicando. En breve retomamos el programa y seguimos, insisto, con esta apasionante entrevista, porque es verdad
que nos enfrentamos a muchos retos hoy en día con la inteligencia artificial. Disculpe que me está llamando a mí al móvil y no puedo. Disculpen. Paco. Se intentaba poner en contacto conmigo y claro, tiene que ser a través de la emisora y no conmigo. Como estaba comentando, hay unos retos que abordar y que para eso están los profesionales y los legisladores que regulan hasta qué punto se pueden utilizar algunos tipos de algoritmos, como nos está poniendo de manifiesto. Buenas tardes. Tenemos nuevamente comunicación con usted, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Bueno, estas son... El 5 se me ha quedado sin batería. No pasa nada, estas son cosas del directo y se solucionan y seguimos adelante. Estábamos hablando de los modelos sustitutivos y la explicabilidad de los algoritmos complejos, qué papel jugaban. Y ahí se cortó la comunicación. Hablando, yo indicaba que donde un modelo sustitutivo de una cierta calidad de precisión, realmente son útiles. Pero desgraciadamente en los escenarios de imágenes y en los escenarios de lenguaje, pues desgraciadamente no tenemos esa capacidad de manejo de estos modelos sustitutivos. Ahí tenemos que ahondar, trabajar en la interpretabilidad y la explicabilidad de los modelos. Posiblemente, antes ya lo hemos mencionado, uno de los temas más sensibles, si no el que más, es el tema de la medicina. En su experiencia con sistemas de inteligencia artificial aplicada a la medicina, ¿qué papel juega la aplicabilidad? Pues es un ámbito donde es esencial, porque justamente un doctor o doctora lo que necesita es, además de un diagnóstico, es explicarle, si tenemos una imagen, que el modelo se acaba de explicarle en dónde están los píxeles que están detectando una enfermedad. E igualmente, si está haciendo un diagnóstico basado en una serie de datos, que le identifique y que le explique variables relevantes del sistema u otras razones, o incluso las variables en las que hay un salto entre un tipo de enfermedad u otra, o ejemplos similares cuando estamos hablando por prototipos que le lleven a tomar decisiones al sistema. Yo creo que en el ámbito médico la explicabilidad permitirá que la colaboración entre el humano, el doctor y la IA, realmente haya una sinergia. La ha llamado lo que se llama en nuestro ámbito los modelos Centauro, un humano ayudado de la IA, que la IA le explique la toma de decisiones y que permita ser un super profesional en su ámbito. Y bueno, es un tema tan específico y la inteligencia artificial que supongo que la mayoría de los profesionales médicos pues desconocen. ¿Cómo responden estos profesionales ante modelos cuya lógica no comprenden? Es una línea de investigación. Lo que es la cooperación, la colaboración humano-IA, llevamos 2 o 3 años, que empieza a ser un tema muy importante en los congresos científicos y se están publicando los primeros estudios. Y lo que nos encontramos es que tenemos que modificar la forma de abordar matemáticamente la llamada explicabilidad, porque a veces en el ámbito de la IA, los investigadores en IA hemos tendido a hacer unos modelos matemáticamente o desarrollar una teoría matemática de la explicabilidad que nos damos cuenta que luego es diferente a cómo el experto quiere o debe interpretar o recibir las explicaciones. Entonces esto nos está mostrando que hay un reto de explicar el comportamiento de los sistemas de IA en el lenguaje, en los términos que el experto realmente le saca utilidad para la toma de decisiones. Tenemos un gran reto y es llevar el lenguaje de las matemáticas de la IA al lenguaje de los expertos en cada ámbito profesional. ¿Y hay algún sector donde la aplicabilidad ha resultado ser más difícil de implementar? Bueno, no especialmente. Realmente ahora mismo la explicabilidad en el ámbito del lenguaje está todavía en sus primeras etapas muy tempranas.
existe una herramienta de explicabilidad en el ámbito de las imágenes que se están desarrollando. La explicabilidad empieza en el año 2016 con intensidad, y en el ámbito de las imágenes se tienen ya herramientas de una cierta calidad. Sin embargo, en el ámbito del lenguaje estamos en las fases iniciales aún, porque la eclosión de lo que es los modelos de lenguaje con ChatGPT pues tiene 2 años. Entonces, aquel ámbito de aplicación donde se maneja solo el lenguaje, por ejemplo, recordaremos estudios de selección de personal a partir de un currículum de solamente datos del currículum en textuales, pues no es fácil. Hay algunos estudios donde en la selección de personal hay experimentos donde se le dice al experto: mira, te vamos a hacer un experimento donde el 25% de los datos son erróneos, 1 de cada 4 sugerencias erróneas, para que el experto sea capaz de poder interpretar y tomar decisión correcta, y se comprueba que el experto acierta un 77%. Es decir, básicamente no llega a detectar la explicación incorrecta de la correcta. Por tanto, ese es un ámbito donde selección de personal con solo manejar el currículum, que a priori podría parecer un ámbito fácil, pues es un ámbito en el que hay estudios donde sorprendentemente hay una dificultad grande de llevar la explicabilidad al experto. ¿Y qué relación hay entre la explicabilidad y la ética en la inteligencia artificial? Bueno, pues curiosamente es todo. Cuando se plantean los principios éticos de la IA a nivel europeo, en lo que es la IA confiable, hay 4 principios éticos. 3 de ellos se cogen del ámbito médico: el derecho a la autonomía, el respeto al humano, etcétera. Y hay un 4º principio ético nuevo que se introduce, que es justamente la explicabilidad. La explicabilidad se utiliza como principio ético, el 4º principio ético en la IA, adicional a los principios éticos clásicos en el ámbito del ámbito de la medicina, que es donde digamos está más establecido ese principio ético de respeto al humano. Entonces, la explicabilidad acaba siendo, por un lado, un principio ético y, por otro lado, un requisito técnico, con lo cual tiene esa dualidad. Es un derecho de lo humano desde esa perspectiva ética, pero con una dificultad técnica muy grande. Así que realmente forma parte de ese derecho que tenemos los humanos a que nos expliquen cualquier decisión que tome una máquina y que nos afecte. Y que en el caso de los escenarios de alto riesgo que hablaba, siempre es un humano el que tiene que tomar la última decisión. Por tanto, ese humano necesita la explicabilidad para poder tomar la decisión, poder explicarnos la decisión si sigue los consejos de la máquina. Realmente es esencial. Actualmente forma parte de la propia ética de la inteligencia artificial. Se le ha dado ese nivel de principio ético. Bueno, estamos ya quedando casi sin tiempo. Es una auténtica pena. Creo que me da tiempo a hacer una pregunta más. ¿Quién debe ser responsable legalmente si un algoritmo no explicable comete un error grave? Por ejemplo, un diagnóstico médico erróneo. Actualmente, con la legislación europea, la responsabilidad la tiene quienes que están comercializando los sistemas. Cuando entre en vigor la ley, en el verano del 26, los algoritmos tienen que estar auditados, deben tener un sello de auditoría, y se entiende que en ese momento pues tendrán un seguro asociado, igual que un coche pasa una ITV y pasa un control de calidad y por tanto tiene un seguro de daño y de consecuencias, pues los sistemas de IA van a tener que estar asegurados y va a haber toda una línea de auditoría, sello de calidad y seguro asociado. La responsabilidad es de quien lo comercializa y todo modelo que esté auditado tendrá un seguro de daño ante terceros que pueda ocurrir por la IA. Doctor Herrera Triguero, nos queda escasamente un minuto y no merece la pena entrar en una nueva pregunta. Ha sido, como siempre, un auténtico honor y no dudo que usted volverá a participar, si así lo desea, en la 6ª temporada. El honor es mío y encantado. Será un placer participar en la siguiente temporada, y hay tantos ámbitos de la IA en las que estamos actualmente desarrollando que podríamos hacer muchos programas y seguro que tendríamos muchísimas preguntas y muchas respuestas y muchos debates que realizar en este ámbito. Así que un placer. Muchísimas gracias.